Sigamos hablando del panorama agropecuario, perdón, hidrocarburos primero. A ver, ponerle la otra, esas son. No, eso no, eso es minería, la anterior a esa. La minería, la anterior a esa, Román. Bien, Carlos, como te mencioné, en el escenario negativo que se le proyecta a nivel internacional, de 98 dólares que tendríamos el barril del petróleo, reduciendo a 70 dólares, el precio que estaríamos vendiendo a la Argentina bordearía los 7.5 y al Brasil 5.9, ¿no? Justamente en esta lámina que puedes apreciar, de los 4.500 millones de dólares de renta petrolera, la mejor alcanzada del 2013, estaría reduciéndose a 3.526 millones de dólares. Es decir, una reducción de 977 millones, que se empieza a sentir el 2015, ¿no? Por la que tardan en los pagos, ¿no?, de las regalías, hidrocarburos. Y en el 2015, si se llega a concretar este escenario de los 70 dólares, la renta petrolera estaría bordeando los casi 3.000 millones de dólares, una reducción de 1.600 millones de dólares. Adicionales, ¿no?, del 2015 más el 2016, estamos hablando tranquilamente de 2.500 millones de dólares, que el PIB dejaría de intervenir en el tema hidrocarburífero, ¿no? Este es el escenario negativo de acuerdo a proyecciones internacionales. Con un aditamento, con estos precios y con este panorama, nadie va a venir a invertir. Nadie va a querer invertir, ¿no? Porque sabemos de que la rentabilidad petrolera aquí en Bolivia es muy poco, ¿no? Hay un margen solamente del 8%, porque el 92% al final termina en manos bolivianas, termina a efectos de impuestos, termina a efectos de lo que están cobrando por efectos de la nacionalización y seguramente los nuevos contratos que van a negociar. Entonces, a nivel internacional no viene a ser rentable un 8%, que solamente van a generar aproximadamente 240 millones de dólares, ¿no? Entonces, no va a ser suficiente para el sector hidrocarburífero poder llamar la atención a las empresas transnacionales, ¿no? Ahora, con respecto a los minerales, lo que queríamos comentar, aquí tenemos una gráfica donde están los 4 principales minerales que exportamos en Bolivia, ¿no? Se tiene lo que es el zinc. El zinc se ha mantenido entre el 2011 y 2010 aproximadamente en 0.90, 0.87, 0.86 centavos la libra fina. El estaño de 12 dólares en el 2011, que es la mayor producción que tenemos en estaño. El pico más alto ahí. Sí, ha bajado a 10.29 hasta junio, pero hoy en día, hasta este último, el día de ayer se encontraba en 9.09 el precio de la libra fina de estaño, ¿no? El oro, como sabemos, el pico más alto en el 2012, 1.700 dólares, hasta 1.800 alcanzó algunos días, pero en promedio el 2012 fue 1.665, hoy 2014 a junio 1.287, pero al día de hoy este precio ha bajado a 1.180 ya. O sea, ha bajado prácticamente 500 dólares por onza Troy, ¿no?, en dólares. Y el tema de la plata por onza Troy, de 35 dólares que se alcanzó en algún momento, a junio, en promedio, 20 dólares se está manejando, pero a hoy día el precio bajó a 16 dólares, Carlos. Es una catástrofe. Es una catástrofe en el tema mineral, y por eso en el siguiente cuadro vemos cómo es que... Moratingo, esto implica que si el gobierno es responsable con la cacha del país, tiene que votar gente, tiene que despedir gente, porque ya tiene un número de supernumerarios importante. Yo te comento algo muy chistoso, te podría decir, Carlos, porque por ejemplo estuve en Corea del Sur en mayo, junio aproximadamente. Corea del Sur tiene 50 millones de habitantes, es al tamaño de Oruro, no tiene recursos ni de hidrocarburos ni de minerales. Para 50 millones de habitantes, Corea del Sur tiene 500.000 funcionarios públicos en todo el sector público de Corea del Sur. En Bolivia somos 10 millones de personas, 10 millones 30.000, o 11 millones, dependiendo cuál dato tomamos, el primero, segundo, tercero, 10 millones, y tenemos 1 millón de funcionarios públicos, entre lo que es la administración central, empresas públicas, el ejército, maestros, el tema de salud, en fin, tenemos 1 millón de funcionarios públicos que están de cierta manera tal vez no dentro de las planillas de los ministerios, de las instituciones públicas, pero que trabajan de forma como consultoría dentro de los programas, proyectos de inversión pública de muchas instituciones.
porque es la única manera de poder tener mayor cantidad de gente, ya que las instituciones del sector de las gobernaciones, municipios, universidades, tienen límites para contratar en su gasto corriente. 15%, ¿no? 15% gobernaciones, 25% alcaldía, ¿no? Pero alcaldías tan grandes, por ejemplo, como la de Santa Cruz, que maneja 400 millones de dólares, un 25%, estás hablando tranquilamente de casi 100 millones de dólares que manejan en personal, ¿no? Entonces es nomás considerable la cantidad de dinero que se tiene para contratar personal. Entonces, de cierta manera hay que reducir el gasto público. La única manera de reducir es disminuyendo empresas públicas que son ineficientes, como estábamos comentando en el anterior bloque. Pero es difícil que el gobierno disminuya las empresas públicas, uno, porque tiene clientelismo político en las empresas públicas, y dos, es dar el brazo a torcer, cosa que es muy difícil con este gobierno. Es que si no lo hace Carlos, podemos llegar a puntos de quiebre del ciclo económico como lo vivimos en el 81 o como lo vivimos en el 97. Si recuerdas, el 81, cuando hubo la época de hiperinflación, tuvimos un país sobreendeudado, vino el 21060, se tuvo que exactamente emitir bonos, reducir el gasto público, tuvimos que pagar los compromisos. Claro, porque rebotó a los 2 años recién cuando entra la UDP, ahí es cuando tiene su peor momento. Exactamente. Y recordemos el 97 también, el 97 Sánchez de Lozada, cuando ya hubo la última reforma tributaria con los nuevos impuestos y tuvieron que vender las empresas públicas. Muchos dicen que la capitalización no fue buena, quizás los socios no fueron buenos, pero ¿qué le podías hacer a un gobierno? ¿Qué le podías pedir? Que era o sacar plata para sostener las empresas o venderlas. ¿Cuál era el mal menor? Plata no teníamos. Entonces el mal menor era vender ciertas acciones. No quiero asustar a nadie, pero de mantenerse esta caída, esta baja de los precios de todo lo que nosotros exportamos, ¿podemos llegar a situaciones comprometidas? Sí, podríamos enfrentar una crisis como la estaba viviendo Brasil, como la estaba viviendo Argentina. Nuestra economía es mucho más pequeña, nosotros tenemos un crecimiento más alto, pero es porque es una economía pobre, pequeña. Nosotros vivimos alardeándole al mundo que nosotros estamos entre las mejores economías del mundo, que este país crece bien, que este país es ejemplo, lo dijo Arce Catacora en Harvard. Y en todos los foros que tiene. Pero el problema es... ¿Pero es tan así? ¿Somos un país ejemplo? Un país ejemplo para los pequeños, se podría decir. Si nos comparamos con Haití, que es un país que tiene 50% de pobreza, sí, si nos comparamos con Paraguay, solamente en pobreza le ganamos. Paraguay nos gana en exportaciones, nos gana en reservas internacionales, nos gana en producción de carne, nos gana en producción de soya, nos gana en PIB per cápita, el doble del PIB per cápita de lo que nosotros tenemos. El promedio de América Latina de PIB per cápita es $10.000. Bolivia no llega a 3.000, una tercera parte. Somos el último país en PIB per cápita, somos el último país en inversión en educación, en inversión en salud. Nosotros invertimos en educación $84 al año por persona. Chile hace $400 aproximadamente. En el tema de salud fue eso, en el tema de educación $111. Chile está en $600. Y así otros países, ¿no?, que son nuestros vecinos, que realizan mayores inversiones. Comparado con el Brasil, el PIB per cápita de Brasil está en los $32.000. Nosotros apenas 3.000, o sea, una décima parte de lo que es Brasil, ¿no? Entonces, para Brasil, que es dentro de los países BRICS y que está dentro de las 10 primeras economías del mundo, es mucho más difícil crecer a un país que tiene más de 2.000 billones de dólares. Nosotros tenemos 30.000, no es más del 1% del PIB de Brasil, ¿no? Entonces, con estas comparaciones, obviamente no da para comparar una potencia como es Brasil contra lo que es Bolivia, ¿no? No menosprecio la economía y el trabajo de Bolivia, ¿no? No, de acuerdo, pero uno no puede comparar el jugo de una grapefruit al de un limón chiquitito. Así de sencillo, o poner a pelear. A lo mejor tengo mucho más limones, pero no voy a hacer una grape. Claro, podemos pelear el peso pluma a nivel mundial, sí, pero si vamos con los pesos pesados, definitivamente nos van a noquear, ¿no? Como lo que nos puede pasar en este escenario. Este panorama se complica para el Oriente, porque sí, nosotros no somos... A ver, siempre se habló, los economistas modernos hablan de la maldición de los recursos naturales. País que vive de sus recursos naturales es un país maldito, porque se caen los recursos naturales
y se las ve en figurillas. Este puede ser el caso nuestro, viendo los recursos naturales, sobre todo los de los productos tradicionales, hidrocarburos y minería. Muy bien, nosotros miramos al oriente y decimos, pucha, qué suerte, no tenemos la maldición de los recursos naturales, invertimos bien en su momento cuando nos tocó la buena época, las regalías, etcétera, etcétera, generamos todas las condiciones para arrancar bien. Nosotros tenemos soya, tenemos chía, tenemos sorgo, tenemos caña, maíz y después vemos que la caña probablemente 11% menos de siembra se pueda venir. Después decimos la soya se está cayendo, la chía se está cayendo. La soya no están comprando a futuro nada. Estaba conversando ayer con exportadores grandes de soya y dicen, no está comprándome, te compro lo que tenés ahorita. Y la bolsa también, ¿no? A nivel internacional está cayendo los indicadores de... Claro, entonces ya no es solamente la maldición de los recursos naturales, sino que que es el producto del trabajo del hombre, del esfuerzo del hombre, estamos complicados. Sí, se pone complicado, Carlos. Para cerrar este tema del occidente y de la minería, viendo la gráfica justamente de los minerales, fijémonos las exportaciones en ese cuadro amarillo a mano izquierda. Fíjate, se mantiene más o menos constante entre el 2008 hasta el 2014, 15 proyecciones, que las toneladas que vendamos por minerales está alrededor entre 1.150 y 1.300 toneladas, millones de toneladas, ¿no? Y las exportaciones que se han percibido... Haciendo bien la tarea. Haciendo bien la tarea, ¿no? Fijémonos, el 2011 fue el punto pico, se podría decir, el más alto de 2.427 millones de dólares que tuvimos por la venta de estos minerales. Ya en el 2012 hubo una caída de 350 millones en el tema minero. En el 2013, 460 millones. 2014 proyectado, 722 millones menos. Y 2015 proyectado 983 millones menos. Es decir, de que en estos 4 años vamos a reducir el PIB minero en 2.500 millones de dólares. Por eso es los problemas que tenemos ya en el sector público, en el tema de Huanuni. Hemos visto, ¿no?, que antes lo que se producía con 800 funcionarios, lo están produciendo con 5.000 funcionarios. Sacaron una ley para poder jubilar a funcionarios y poder sacar, y ya dijeron los mineros que no se van a jubilar obligatoriamente. Claro. Son 1.000 personas que podían haber sacado con esta nueva ley. Entonces queremos trasladar cargas sociales a ciertos sectores para un poco desatorar o oxigenar, si quieren, a la economía de lo que viene a ser el sector público, ¿no? Entonces el occidente está cerrado de que en hidrocarburos, minerales, está reduciéndose en promedio en estos últimos 4 años 5.000 millones de dólares, Carlos. Para el lado del oriente vienen los alimentos. Justamente te quería mostrar estos indicadores donde se ve un escenario bastante complicado y negativo en los índices. La carne se cae. La carne se cae el azúcar, se caen los aceites, se caen los lácteos. Bueno, la carne en realidad se está manteniendo constante en su indicador de acuerdo a la información de la FAO. Es el único que se está manteniendo entre el 2012. Los lácteos han reducido un poco. Fíjate la línea con rojo del 2013 al 2014, pero lo que más cae es el azúcar, ¿no? Que es importante conocer de que el azúcar y los cereales es lo que nos dan aproximadamente 600.000 empleos en Santa Cruz, los que están trabajando, como tú decías, el esfuerzo humano, y si se caen estos indicadores también... 600.000 empleos. 600.000 empleos en Bolivia. Veamos la siguiente lámina donde vemos las exportaciones, un aspecto importante que nos ha causado obviamente un perjuicio, el tema de la restricción a las exportaciones a Bolivia. En el 2008 empezaron a emitir decretos supremos donde no nos permitían exportar azúcar, exportar soya. Como si con esa licencia previa. Exactamente, como si dándole de comer más soya o aceite a las personas vamos a solucionar. Argentina, o que se tiene en Argentina, por ejemplo. O Brasil. O Paraguay. Nosotros apenas rendimos una tonelada por hectárea. Como gran cosa. Como gran cosa. Y en Argentina están entre los 5,5, 6, y por eso pagan un impuesto del 50%, ¿no?
porque tienen tecnología, tienen biotecnología, porque tienen transgénico, y esto hace que su productividad sea el triple de la que nosotros rendimos en Santa Cruz, ¿no? Esta economía creativa que dicen ustedes con José Luis Parada, de esta contabilidad creativa del gobierno en este momento, tendrá que convertirse en una verdadera economía creativa. Tendrán que ver qué hacen, porque el panorama no es alentador para nada. Sí, bueno, las recetas ya muchas veces las hemos dado, ¿no, Carlos? Tenemos varios artificios económicos en donde respaldarnos para poder salir de esta crisis, porque crisis no siempre es catástrofe, ¿no? En muchas ocasiones, siempre y cuando... Crisis es oportunidad. Crisis es oportunidad, exactamente. En economía es oportunidad. ¿Los chinos dicen o quiénes son los indios? Los chinos empezaron justamente cuando hubo la crisis financiera a inyectar todos sus artículos que producían a bajo precio y empezaron a crecer un 10%. Y por una década China creció durante 10%. No voy a decir que no les afectó, le afectó también a la China la crisis financiera que le llegó de Estados Unidos y también de Europa, ¿no? Y la crisis asiática también que se vivió en el año 2002, si no me equivoco. Claro. Entonces, esto fue una oportunidad para los chinos para mejorar su competitividad y sus relaciones comerciales. Esta nueva crisis para los chinos les dice que tienen que abocarse a su comercio interno, a su demanda interna. Por eso es que han cambiado. ¿Y a nosotros qué nos dice esta crisis? A nosotros nos dice esta crisis que vamos a tener reducción de ingresos, de que tenemos que buscar la forma de canalizar otros recursos que, como te mencioné, tenemos oportunidades. Hay donde expandirse en el sector agrícola, en el sector cárnico, en el tema del sector productivo. El tema pasa de que el gobierno acompañe, ¿no?, con esas políticas que ya todo el mundo las conoce, ¿no? Seguridad jurídica, biotecnología, transgénico, apertura de infraestructura integral, tener otro puerto Bush. Si queremos generar más energía, no estar con que San Buenaventura nos va a dar 8 megas y invierten 30 millones de dólares para esos 8 megas. Sin embargo, vamos a Aguaí te va a duplicar y necesita una carretera de 16 millones de dólares y duplica la cantidad de megas que te puede proporcionar, pero no lo quiere hacer el gobierno. Entonces hay que ser centrado al momento de tomar políticas públicas, no ser pasionista en el tema político, ¿no? No solamente centrarnos que en Cochabamba se puede poner una planta de polietileno y los plásticos, ¿no?, cuando necesitamos obviamente para el amoníaco recorrer casi 800 kilómetros y construir un tren de 900 millones de dólares. El puerto Bush solamente nos significa 300 millones de dólares y podríamos sacar tranquilamente nuestros productos de manera más barata, ¿no? Entonces, tenemos que hacer políticas acompañadas, obviamente, con una planificación. Es feo, pero no es desastroso. Desastroso no es, pero si seguimos como nos estamos guiando en nuestra economía, sí se va a volver desastroso, ¿no? Si vemos el último gráfico que quería mostrarte sobre el tema de las exportaciones, en este cuadro puedes ver, Carlos, que en el último año 2014... La punta azul, que es el verde, y el rojo, ¿qué son? Los azul vienen a ser los recursos no tradicionales, la venta que viene a ser de alimentos. El oriente, digamos. Y las manufacturas, sí, el oriente totalmente. Y lo verde viene a ser los minerales y los rojos los hidrocarburos. Está dividido entre sector tradicional y no tradicional. 82% lo proporcionan las exportaciones de hidrocarburos y minerales, y solamente 18% que vienen a ser los no tradicionales. Si vemos la comparación de exportaciones con mayores volúmenes este año, al mismo año de septiembre de 2013 contra 2014, de 535 bajamos en recaudación a 512 millones. Hemos incrementado en volúmenes 10%, Carlos, pero en plata hemos reducido 5%. O sea, eso que antes decíamos, estamos aportando lo mismo, pero nos beneficia el factor precio, ya no da resultado. Si mantuviéramos ese precio, Carlos, que manejábamos hasta el año pasado, las exportaciones hubieran incrementado 50 millones de dólares. Y con 50 millones de dólares generas tranquilamente 500 empleos sostenibles durante 3 años. Entonces, ven cuán importante es mantener un modelo sostenible, diversificando nuestras actividades. Lamentablemente, el contexto internacional nos está mostrando de que todos nuestros precios están cayendo, todos los precios de las materias primas, y nos está afectando obviamente
por triple partida esta crisis a nivel internacional. Veamos cuáles son las respuestas que todavía nos espera por parte del gobierno. Lamentablemente, como te menciono, se avisora un tema catastrófico si seguimos con el tema político, si seguimos creando empresas, si seguimos dándole sostenibilidad a empresas que son insostenibles, públicas, como es el tema de Papel Bol, como es el tema mismo de BOA, como es el tema lácteo, como es el tema de San Buenaventura, los créditos que se están sacando de las reservas internacionales, que no disminuyen las reservas, pero están emitiendo monedas y billetes. Son más de 2.000 millones de dólares que ya se han entregado entre YPFB, entre lo que se ha dado a ENDE y otras nuevas empresas que han creado y que no estamos obteniendo la rentabilidad, ¿no?, para generar desarrollo en nuestro país. Ok, gracias, Carlos. Gracias a ti por la invitación, saludos. Seguro. Vamos al corte.